El Consejo Consultivo de Radio y Televisión Concord TV ha hecho una encuesta nacional sobre la opinión de los peruanos sobre los noticieros de los canales de señal abierta. Los resultados los sorprenderán tanto como a nuestro director Juan José Beteta, quien entrevistó a la secretaria técnica de este organismo del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, doctora Miriam Larco. Los medios de comunicación y especialmente la televisión raramente se ponen como tema de información, de conversación o de debate. Por eso es interesante hoy día conversar sobre algunos temas de televisión y comunicación con Miriam Larco, que es la secretaria ejecutiva de Concord TV. Miriam, ¿qué tal? Hablemos un poquito de un estudio que ustedes han hecho sobre contenidos de noticieros este año. Bueno, yo creo que es bien importante saber por qué se hizo este estudio. Uno de los primeros estudios que hace el Consejo Consultivo de Radio y Televisión es sobre qué tan satisfechos estamos los peruanos de los programas que vemos en televisión y en radio. Entonces, en este primer estudio que se realizó en el 2006, uno de los programas más cuestionados fueron los noticiarios. ¿Por qué? Porque decían que aprovechaban del dolor humano, que no parecían noticiarios, sino parecían policiales, que eran totalmente imparciales y en general había un 80% de insatisfacción del público encuestado. Hicimos este año esta encuesta y nos dio la gran sorpresa, diciendo que en la programación de noticiarios, solamente acá en Lima, el 30% de noticias eran sobre deportes, específicamente sobre el fútbol. Y los líderes de opinión, que eran los buscados, los entrevistados, era gente también ligada a fútbol, futbolistas, entrenadores, árbitros. Seguido esto por un más de 15% de noticias de dolor humano, policiales, y luego muy mínima eran las noticias que tenían que ver con la sociedad, con la agenda social, el desarrollo social del país, ¿no? Cuando nosotros este estudio lo presentamos a distintos canales de señal abierta en Lima, pues ellos decían, nosotros somos entretenimiento, pues. Nosotros no tenemos la obligación de informar y ver cosas de interés público, sino entretener a la población. Entonces, por eso muchas veces se explica que las noticias partan por hechos terribles o solamente fútbol. Bueno, ese es un tema porque nosotros acá en Enlace Nacional hemos querido siempre tener una agenda más informativa sobre los asuntos de sociedad, de política y sobre todo con los del resto del país, ¿no? Entonces por eso nos parece relevante el estudio que ustedes han realizado porque demuestra de que estamos captando una demanda de público que no está siendo suficientemente atendida, creemos. Ahora bien, y esto nos lleva al otro tema, que es el tema de la televisión pública, ¿no es cierto? El Estado debería entonces también tener mayores espacios o una mayor cobertura para este tipo de temas. Ustedes también han tratado este asunto en un evento y han desarrollado también un estudio al respecto. ¿Cuáles son los resultados de este tema de la televisión pública? Mira, la televisión pública es una obligación, un pendiente de parte del Estado de tener una ley. Tenemos 50 años de televisión que cumplimos el año pasado y no hay una regulación. Cuando hablamos de televisión estatal o pública nos referimos no solamente al Canal 7 o Radio Nacional, Canal 7 es TV Perú, sino a las radios y televisoras de universidades, de municipalidades, de gobiernos regionales, que cada una tiene su propia licencia y poco se ve sobre el tema de contenidos. ¿Por qué una televisión pública? Porque la televisión es de todos los peruanos y debe llegar a aquellos lugares donde hay un mínimo de población que no interesa la inversión privada, pero también donde no llega necesariamente la señal de una entidad privada, donde implica una gran inversión. Implica también incluir nuevos temas, por ejemplo, temas locales, temas regionales que a veces no son de interés. Entonces, ahí donde no llega la inversión privada porque no hay publicidad, porque hay poca gente y porque la señal es difícil de llegar, pues ahí debe estar el Estado, porque está comprobado que la televisión y la radio son medios de gran impacto e influencia en la población y que deben garantizar la diversidad y la pluralidad de la información. ¿Y estos canales o medios públicos han tenido algún tipo de, digamos, fiscalización, observación por parte de ustedes? Mira, en el tema del debate que se inició y que fue un pedido de la Presidencia del Consejo de Ministros, se revelaron ciertos datos importantes, que ya son constataciones. Primero, el sistema de televisión estatal y de radio estatal es centralista. Todo llega de Lima a los distintos lugares, pero no solamente eso, sino las decisiones se toman en Lima. Desde distintas provincias
En un primer momento se grababa 20 minutos de programación local, fue reducido a 10 minutos y ahora hemos recibido información que ni siquiera se graban 10 minutos de noticias locales, sino que ha sido eliminado y ahora se reemplazan por enlaces, ¿no? Entonces esto ya es un problema, porque uno de la encuesta también de la que hablábamos, la gente, los peruanos quieren sus noticias locales, quieren saber lo que está pasando, quieren estar en la agenda noticiosa. Entonces, esto yo creo que es una falta de parte del Estado, creer que con un enlace suple el tema de tocar una noticia local importante, desarrollado desde la propia localidad. Otro tema importante que también salió del debate es que se necesita, por ejemplo, un directorio descentralizado. El directorio normalmente acá en Lima sigue siendo de personas que son nombradas, pero no se sabe cómo son nombradas. La gente a nivel nacional pedía un directorio con personas reconocidas, que sea por concurso público y además que tengan representación de miembros de todo el país y que no solamente sea de Lima. Yo creo que, y además se hablaba de un financiamiento sostenible, de una renovación del directorio que no dependa de un gobierno de turno. La gente quería hablar de una televisión pública donde puede haber distinta información y en distinto lenguaje, porque el lenguaje castellano no es el único lenguaje que existe en nuestro país y también con diversidad de culturas, como es en nuestro país, ¿no? Ok, un tercer tema es este tema de los códigos de ética que deben de seguir los canales, tanto privados como los del Estado. ¿Cómo ha marchado este tema? Bueno, los códigos de ética también es otro pendiente, es una obligación en la ley para todo operador de un radio y televisión. Es decir, todo el que tiene la titularidad de un servicio de radio y televisión está en la obligación de tener un código de ética bajo sanción. Por ejemplo, el no tener un código de ética implica una infracción que puede llegar hasta 10 UITs, es decir, hasta 30.500 soles más o menos. Entonces, si el radiodifusor no lo hace voluntariamente, el ministerio tendrá que sancionar. ¿Cómo va la presentación de código de ética? Mira, hasta hace 2 meses de 3.000 operadores habían presentado 311 código de ética que se han presentado en forma individual y también asociada. Pero hay poca presentación del código de ética. Entonces lo que nosotros estamos haciendo es ir a distintos departamentos del país para informar sobre este tema, que es una obligación, y que quien no ha presentado su código de ética, yo les recomendaría que se adscriban al código de ética del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ¿Cómo? A través de una carta dirigida al ministerio diciendo que se adscriben. Mientras tanto que van elaborando su propio código de ética, que básicamente en este código deben haber mecanismos de solución de quejas, y creo que este es un punto bien importante para los usuarios. Hoy en día la radio y televisión debe escuchar a su usuario, dando un mecanismo para solucionar su queja, para escuchar sus comentarios. Y este mecanismo debe ser rápido, eficiente. Por ejemplo, en el código del ministerio te hablan de solo 15 días. 15 días para contestar una queja. Para hacer todo el procedimiento de quejas. Ya. Que te presentan la queja, tiene el radiodifusor solo 15 días para dar una solución. ¿No? Si no da una solución, el mecanismo siguiente es la queja, la interposición de la denuncia ante el ministerio con una sanción. Ha habido sanciones también, ¿no? Ya han habido sanciones, acaban de sancionar una radio que se llama Turbo Mix de Cajamarca, es una radio que fue sancionada por el ministerio por un tema de incumplimiento al horario de protección familiar. Hay un horario de 6 de la mañana a 10 de la noche. En ese horario se supone que ni programación, ni adelanto de programación, ni publicidad que no sea apta para todos. Fue una radio que todo el día hablaba con palabras soeces, no terribles palabras. Entonces, luego de hacer una evaluación, y además de todos los días, porque quien denuncia presenta una cantidad increíble de grabaciones, nos dimos cuenta que sí valía la pena sancionarlo por incumplimiento del horario de protección familiar y además por incumplimiento de las disposiciones del Código de Ética. Ahí van 2 sanciones. Entonces creo que es la primera vez en la historia de la radio y televisión que existe esto y es lo que la población ha felicitado, porque una vez que sancionó el Ministerio de Transportes y Comunicaciones nos llegaron una serie de correos de muchos usuarios diciendo por fin alguien le pone un alto a estos locutores que no saben manejar un lenguaje apropiado. Ya, Miriam, muchas gracias. Las gracias a ti.